Bienvenidos, buenos días, buenas noches a cualquier hora del día que nos estés acompañando. Gracias por estar aquí. Hola, pastor. Hola, y salimos con más de esta bonita fiesta. Y después de un año de receso que tuvimos, estamos de vuelta para platicar con ustedes, para continuar con esto que parecía que estaba muerto, pero revivimos de las cenizas para venir con ustedes a platicar un poquito. No son huesos secos, están reviviendo. ¿Y cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de lo que ellos quieran. ¿Qué quieren hablar? Platíqueme. A ver, tú que estás ahí en la cámara, platícame de qué quieres hablar. Estoy escuchando dones espirituales. Bueno, es que hay que comentar que hace un año, después de que grabamos el último episodio, empezamos a usar redes sociales. Nosotros no usamos redes sociales más que para subir cosas de chuscas o fotos familiares o así. Y empezamos a utilizar redes sociales para hacer un poquito de lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Cantar, enseñar, jugar. Y todos los que están aquí que han visto nuestro live saben de lo que estoy hablando. Y... perdón, espérate. Es que se me metió un mosquito en la nariz, doctor. Vamos a tener que editar este momento. Sí. ¿Cómo? No, se me metió un mosquito en la nariz. Sí, me estoy poniendo con el mosquito. Bueno, eso sí. Otra vez. 3, 2, 1. Después de ser interrumpidos abruptamente por un mosquito, vamos a continuar. Y bueno, la última vez que usamos redes sociales, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas y de los temas que muchos de ustedes nos han dado a conocer que son de su interés. Y uno de esos fue lo que la pastora empezó a hacer en su TikTok. Antes ella bailaba. Hacía trends. Sí. Y después empezó a subir contenido de dones espirituales. Y hoy queremos hablarles un poquito de eso porque creo que en un video de 2-3 minutos es imposible a veces abarcar lo que es dones espirituales. Y aquí también va a ser un poquito imposible, pero vamos a intentar de perdido hacer un poquito más enriquecedor en la plática. Sí, se puede profundizar. Y bueno, hablando acerca de los dones espirituales o empezando, hay muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque precisamente como es un tema espiritual, o sea, es un tema no visible a los ojos, es un tema que no es físico, es un tema que hay una línea muy delgada entre, bueno, ¿será o no será? ¿O quién será? Porque también te preguntas, aunque no es visible, es comprobable y se siente. Y todos los que han experimentado estos ambientes espirituales pueden comprobarlo, pero al mismo tiempo surge esa duda de, bueno, ¿seré yo? ¿Será Dios? Sí, es que como su nombre lo dice, dones espirituales es algo que no es tangible, ¿no? Es algo espiritual, pero a final de cuentas repercute en la persona. Es como, por ejemplo, el don de sanidades, aunque es algo espiritual, repercute en una sanidad, ya sea, bueno, vamos a hablar más adelante de eso, pero ya sea espiritual, una sanidad del alma, una sanidad física, pero al final de cuentas es algo visible, es algo que es manifiesto, sale a la luz. Uh-huh, así es. Entonces, bueno, ¿por qué surge esta duda de que será o no será? O mucha gente también dice, es que yo escucho que Satanás me... Perdón, es que ni se está peleando con un mosquito. Hay un mosquito que está molestando aquí mucho. Ese mosquito es un enviado de Satanás, que no quiere que hablemos. Bueno, primero, pero para poner en contexto a toda la gente, ¿quién puede tener un don espiritual? Porque a veces muchos piensan que no tienen un don espiritual. Y yo sé que algunos de los que nos están viendo dicen, pues yo no tengo ningún don. Y yo por muchos años también crecí pensando que no tenía ningún don. Bueno, es que por eso es un tema interesante, porque dentro de las iglesias no se toca mucho este tema, no se habla. Porque, como decía ahorita, hay una línea muy delgada, ¿no? De entre, ¿será, no será? ¿Qué es eso? Muchas iglesias piensan, es que eso es de Satanás, eso es del diablo. Lo digo porque a mí hasta me lo han dicho. De hecho, yo soy uno de los haters de mi esposa. Cuando ella está en transmisión y ella está, ¿qué significa este sueño? Y que y que el otro, y que el Señor me está hablando, y yo le pongo que la pastora es la misada.
del cristianismo. Pero yo lo hago jugando, ¿verdad? Pero hay gente que de verdad lo piensa, o sea, que es como es algo místico, se puede decir que es algo místico. A veces las iglesias prefieren no tocarlo para no encontrar en controversias o no crear cierta pues discusión, porque es un tema de discusión. Pero el enemigo es muy astuto porque él permite también, él se mete para que esto suceda, porque sabe que son las armas con las que nosotros vamos a atacarlo, que vamos a contrarrestar los ataques que él tiene a la iglesia. Entonces es por eso que muchos pensamos o crecemos y muchos mueren en el cristianismo sin saber sus dones espirituales o sin saber si tienen un don, y pensamos que esos solamente son para unos cuantos, que no son para todos. Entonces, ¿quién puede tener un don espiritual? Y si tú te preguntas si tienes un don espiritual o no, déjame te comento yo y te rectifico. ¿Cómo se dice? Es que yo invento palabras a veces. Sí, de pronto. Que si tú perteneces a una iglesia cristiana, si tú has recibido a Cristo y has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, tienes un don espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, no llega solo, sino que Él llega con un don, con un regalo que te da tu vida para que afrontes tu ministerio o los propósitos que Dios tiene contigo. ¿Y por qué no nos damos cuenta muchas veces? Porque no nos enseñan. Y de hecho, 1 Corintios capítulo 12 empieza así. Dice, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, porque hay mucha ignorancia, hay mucha desinformación, y estaría bien padre compartirles nuestras experiencias, porque a mí constantemente me hacen esa pregunta en los lives o en los videos, que, pastora, ¿cuál fue su primera experiencia o cómo se dio cuenta? Y que va muy de la mano a lo que tú decías ahorita, de cómo darte cuenta que tienes un don. ¿Tú cómo te diste cuenta que tenías un don espiritual? Bueno, primero tenemos que aclarar que esto no es un estudio bíblico. Aquí no estamos dando un estudio bíblico. No. Ya va a haber tiempo para tener un estudio bíblico, algo más en forma, donde podamos conversar y que pueda haber preguntas y respuestas y todo eso. Pero esto es una plática, esto es una charla pequeña. Entonces, no es como que se quedaron cortos o no sé, cosas así, ¿verdad? No es un estudio, no vamos a decir los versos y los dones y las clasificaciones y todo, que lo podemos hacer, pero ahorita creo que por el tiempo, porque el productor es muy enojón. El productor sí es bien gruñón, nos da solamente 35 minutos. Sí, el productor es muy especial, entonces ahorita ya me regañó porque me peleé con el mosquito, porque me está sudando la frente y porque se me está cayendo el micrófono. Entonces, por el tiempo no podemos. Entonces, yo me atrevo a decir, también esto lo voy a decir con mucho respeto, hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad del don, de decir tengo este don, porque a veces pensamos, uno de los tabús de los dones es que pensamos, yo lo he leído en varios autores reconocidos, que se puede tener todos los dones, y esto es imposible. No se puede tener todos los dones, no se puede tener los 9 dones espirituales, no se puede tener, porque estaría atravesando, estaría rompiendo principios bíblicos, que es el cuerpo, la unidad. Si tuviéramos todos los dones no necesitaríamos a nadie, o sea, solamente nosotros seríamos suficientes, autosuficientes, y nosotros no necesitamos todos con todos, somos un equipo, somos parte de un cuerpo. Entonces, primer tabú destruido es que no podemos tener todos los dones. No. Y cuando tú tienes un don tienes que tener mucha responsabilidad porque se te va a pedir cuentas de eso. Entonces, el único don que yo me atrevo a decir, yo tengo 2 dones y a lo mejor se me está desarrollando un tercero, que los tengo muy identificados, pues yo me atrevo a decir uno y a lo mejor la mitad del otro. El don que yo me atrevo a decir que tengo es el de discernimiento de espíritus. Bueno, es que, ahí va, esto es importante también, que podemos funcionar en muchos dones, pero eso no significa que tengamos el don. Y eso también es importante. Hay gente que de pronto sueña y dice, es que yo soy profeta o tengo el don de profecía, pero no significa. Para tú poder decir que tienes un don, las experiencias que tienes tienen que ser constantes o recurrentes y tiene que haber testimonio de que realmente se te fue entregado ese don. Sí, no, porque una vez se te trabó cuando estabas cantando la tsunamita y se te trabó la lengua, no vas a tener el don de lengua, ¿verdad? Es porque no dormiste bien o no sé. Cuando se tiene un don es algo repetitivo, como decía mi esposa. No nada más es porque alguna vez hablaste en lenguas, alguna vez
el Señor te mostró algo. ¿Alguna vez soñaste algo y pasó? Porque pasa también. No quiere decir que ya eres profeta o que eres o tienes el don de profecía. Son, como decía mi esposa, ¿cómo se dice? ¿Qué cosa? Experiencias. Son Sí. experiencias constantes. O sea, empieza a ser más constante. Y ahí es donde podemos identificar si en realidad tenemos cierto don y poner atención, estar alertas para empezar a desarrollarlo. Bueno, yo te estaba preguntando ahorita cómo te diste cuenta, no me has respondido. ¿Cómo te Yo me di diste cuenta cuenta? porque empecé, al menos el don de discernimiento de espíritus, empecé a ver como ciertas sombras, empecé a ver ciertas luces, porque tampoco es normal que veas puras cosas malas. Obviamente a veces se ven más cosas malas que buenas porque es lo que reina aquí en esta tierra, quien gobierna. Es lo que está es el operando en príncipe el de este ambiente. mundo. Entonces tú empezaste a ver sombras. Yo empecé a ver sombras, sí. Empecé a ver ¿En sombras. dónde? Y me empezaban a caer mal personas que a todos les caían bien. O sea, yo decía como que, no, o sea, hay algo en él que me choca. Entonces, eso fue como que lo primero en que yo identifiqué, que fue el don. Igual, yo lo empecé a ver, pero no lo identificaba y no, mucho menos lo desarrollaba. La primera experiencia que yo tuve fue cuando yo ya estaba ministrando la alabanza y estando cantando, no me acuerdo, creo que era uno de esos coritos coritos de poder donde empiezan los hermanos a danzar y todo eso. Fue donde yo empecé a escuchar cómo las voces de la iglesia se empezaban a distorsionar, se empezaban a escuchar un poquito que ya como cuando le metes ese efecto de los que metía Gloria Trevi en Doctor Psiquiatra. Como, o sea, como voces gruesas o Sí, voces... como si se le metiera una distorsión a la bocina, pero pues venía de allá, o sea, no venía de las bocinas, venía de allá del pueblo, por así decir. Entonces yo cuando empiezo a voltear para todos lados a ver quién era, dije, pues quién está cantando tan feo, ¿verdad? De los hermanos, ¿por qué cantan tan feo? Empecé a ver entre ellos ciertos personajes entre la gente que estaban con capuchas y que estaban sin cara y que estaban, o sea, se veían de esos muy tétricos, tanto que yo me asusté cuando yo estaba cantando y lo que hice de la forma más madura posible y más espiritual posible fue cerré mis ojos y canté con los ojos cerrados hasta que terminé de cantar y de adorar. Todo me lo aventé con los ojos cerrados y terminando yo le platicé a mi pastor y mi pastor dijo, ya me empezó a encaminar, ¿no? Es por eso es que es tan importante la guía espiritual también y someterlo bajo... Porque yo pude haber tenido eso y ya, ¿sabes? Pero él fue el que me dijo, es que tienes el don de discernimiento de espíritus, tienes que empezar a poner atención. Y ya en base a eso, pues yo empecé a poner atención a todas las experiencias que tenía. Pero esa fue mi primera experiencia. Fue una experiencia que me dio miedo y ahorita ya, o sea, ya es algo más Es que al cotidiano. principio da miedo. Yo también me acuerdo de mis primeras experiencias. O sea, te asustas porque es algo que no estás acostumbrado. Estás acostumbrado a lo normal, a lo natural, a verte. Ay, perdón, le pegué a la mesa. Me van a regañar. Pero entonces la primera experiencia que tienes, pues es natural que te asustes. Es de lo más normal. Entonces, si tú has tenido una experiencia así, pues es de lo más normal que estés como que asustado, pues ya lo dije, sí, como asustado, como que no sabes qué pasa, porque luego mucha gente no lo habla y piensa que está loco, porque también mucha gente dice, estos están loquitos. Están loquitos, sí. Mucha gente que no ha recibido este tipo de dones, pues en estos de qué están hablando, como que ven cosas, pero pues son diferentes dones, hay diversidad de dones. Yo me acuerdo también la primera vez bueno, yo no tengo ese don, pero mi primera experiencia sí me asusté también mucho. Y fue como que, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que no dormí y yo en ese tiempo, bueno, tuvimos el mismo pastor, pero en ese tiempo no era el mismo pastor. Y yo se lo conté a quien era mi director de alabanza de donde yo estudiaba. Y me dijo, no te asustes, es normal. Y yo dije, ¿cómo que es normal? O sea, yo estaba... ¿Pero qué fue? A ver, que nos eche el chismecito santo, ¿qué pasó? No, fue algo... Yo creo que muchas personas lo han vivido, experimentado. Ya sé cuál fue. No es tan grave, pero en ese momento... Yo estaba muy chiquita cuando empecé a tener experiencias espirituales. Tenía 15 años. La primera experiencia que yo tuve fue en lo que le llaman que se te sube el muerto o que parálisis del sueño.
Esa fue mi primera experiencia. Y yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y pues ahí nos sometían a entrenamiento rudo, ¿no? De que lectura de la Biblia 3 días seguidos, 3 noches seguidas, todos los días, diariamente adorábamos 2 horas, orábamos 1 hora. O sea, era algo muy, muy rudo el entrenamiento. Quiero hacer una paréntesis. Si antes aguantabas todo eso, porque ahorita no me permites a mí. 40 minutos y ya está llorando la pastora. Que está en entrenamiento. Está atrás. Ya córtale. Porque me da hambre en ese momento. Fluir. Tú déjame. Prosigue. Oye, entonces, no me acuerdo que uno de esos tantos días de entrenamiento rudo en el que nos daban en la noche, bueno, los que no lo han experimentado, que es lo que te pasa en esa llamada parálisis del sueño, porque no está muy definido lo que es como si alguien se te subiera encima, o sea, estás dormido, pero sientes que alguien se te sube encima y te paraliza, o sea, literalmente paraliza tus manos, tu cuerpo, tus ojos, todo, te paraliza todo y no te deja ni hablar, pero tú estás consciente y es como que sabes que algo está pasando y por más que te quieres levantar y quieres orar y quieres prender. Bueno, a mí no me pasaba, a mí eso no me pasaba y de hecho cuando la pastora me platicaba cuando éramos novios, ¿sabes? Que se habían muerto y que tuve una lucha, Una lucha espiritual. Y yo decía, pues quién sabe, pero cuando yo me caso con ella, entonces ya después se me hace que la salada es ella. Porque ya cuando me caso con ella me pasó. Te empezó a pasar. Me empezó a pasar. No seguido, pero sí me empezó a pasar. Y yo también sentía, y por eso te interrumpí, porque yo sentía como un aire aquí, como si te corriera mucho aire por los oídos. Y ya ahorita que empieza así, el aire ya sé que viene a molestar, ¿verdad? Sí, luego se siente eso, se siente como mucho aire aquí, pero pues ahora sabemos que es un espíritu inmundo que viene a oprimir, pero en ese momento pues no sabíamos y fue como que yo recuerdo mucho que me desperté de la madrugada porque reprendes en tu mente, o sea, no puedes mover ni siquiera tu boca, nada, entonces en tu mente estás como que era la obra de Jesús. Y entonces eso se va y te levantas. Yo me acuerdo que me levanté, prendí la luz y me quedé en mi cama, me quedé así, en shock toda la noche porque yo no hallaba qué hacer. Si lo estás viendo a la madrugada, no tengas miedo, no pasa nada. O sea, no te pueden hacer nada. No, ahorita obviamente ya sabemos que al contrario, ellos nos deben de temer a nosotros, que es lo que nos pasa ahorita. Nos pasa ahorita, el pastor y a mí, siempre que vamos a orar por liberación, por una casa que está... que le llaman que está embrujada, porque así le llaman. Es que bueno, la gente no sabe. Sí, la gente no sabe. Nos dice, pastores, es que mi casa está embrujada, pueden ir. Ah, sí, claro. ¿Qué? Sí, casi, que les mueven cosas, que escuchan voces y demás. Ahora nos pasa que siempre que vamos a un hogar embrujado, oprimido, con influencia demoníaca, ¡pum!, nos apagan las luces. De hecho, nos ha pasado aquí en la iglesia también, cuando alguien necesita liberación. Siempre que la pastora predica. No sé por qué pasa. Cuando predica la pastora, no sabemos por qué está salada. Digo que está salada. No, ahora me he dado cuenta que son espíritus inmundos, pero no sé por qué hacen eso. Alguien sabrá, porque a alguien le pasará también. Yo creo que es para distraernos. O sea, es que en realidad no pueden hacer nada. O sea, ellos no pueden hacer nada. Lo único que pueden es asustar, meter temor, distraer. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, pues yo creo que hacen eso. Yo creo que lo hacen para asustarnos. Y de hecho al principio cuando nos pasaba, porque luego vamos a las casas de noche y nos pasaba que nos apagaban la luz de noche. Yo como el Chavo del 8. Y sí, las primeras veces era como que, ¿qué es esto? Ya con el tiempo nos dimos cuenta que eran demonios que siempre nos querían amedrentar, nos querían intimidar. Y ahora digo, ay, ya sé quién eres, vete de aquí. Sí, porque no pasa nada, el mayor es el que está con nosotros. Sí, claro, mayor es el que está. Pero eso se va perfeccionando. Dice la Biblia, de hecho, que donde hay temor no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, esto se va perfeccionando. Es de lo más natural que las primeras experiencias tengas temorcillo o quieras salir corriendo. Yo también me acuerdo que también la primera liberación o el primer chica endemoniada. Vamos a decir su nombre. No, se crean.
No vamos a decir su nombre. No, claro que no. No. Fíjate que luego, ese es otro tema, porque yo te... Aquí ventilando intimidades. No creo, pero sí, un saludo. Te extrañamos. Ay, protégeme, Señor, con tu espíritu. Yo... Oye, esa frase me da mucha risa porque es la primera que te aprendes, ¿no? Cuando estás conociendo, cuando tienes experiencias espirituales de que la sangre de Cristo tiene poder y toda la gente la usa, la sangre de Cristo tiene poder. Yo tengo un hermano que él empezó a ver cosas espirituales, pero él se asustaba mucho y él no estaba muy metido todavía en la iglesia. Y le preguntaba al pastor, ¿y si les digo groserías? ¿Para qué se vayan? Y le decía, no, menos se van a ir, pues obviamente, dijo, ¿cómo los vas a invocar? Pero mis hermanos, imagínate qué groserías dicen en tu país que él le quería decir al demonio. Sí, me acuerdo que el pastor decía, no se van. No se van a ir así. No, ¿y cómo se van? Pues con la palabra. Con la palabra también, al principio no sabíamos nosotros cómo es que se iban, porque se manifestaban y pues... por eso te decía eso de la frase de que la sangre de Cristo tiene poder y uno no sabe, pero tienes que saber quién es, o si es un demonio, si es una atadura. Todos los que se asustan, todos, si no me van a dejar mentir, cuando les sacan un sustillo ahí en su casa, todos empiezan a poner a Marcos Witt en su casa, sí. Jesús Adrián Romero, ponen canciones y se hacen los cristianos, se vuelven cristianos. Y empiezan a poner coritos en su casa. Y yo creo que prenden las luces. Dios está aquí. Y en realidad, una vez un maestro mío me dijo, y esto se lo voy a dar como tip, que los demonios están sometidos bajo los pies de la iglesia. Y decía, pero no te hacen caso a ti. Dice, ni que fueras tan importante, ni que fueras tan bueno, ni que fueras tan perfecto. Ellos se someten a la palabra del Señor. Y decía este maestro, por eso es que tú tienes que hablarles con la palabra de Dios, o sea, tienes que recitarles la palabra de Dios, tienes que ordenarles con versos concretos para que esos salgan huyendo, porque si no, si les dices, vete por favor, no se va a ir, ¿verdad? De hecho, va a estar ahí como tu ex que te está hablando todavía. De hecho, ese pastor que después a ti te coachaba, él fue mi maestro. No, fue otro. Él también nos entrenó mucho. Que también le mando un abrazo y un saludo. Porque también... No, todavía anda ahí entrenando. No. ¿Quién? No, aquí nuestro manager mencionó... Sí. No, el otro sí. Un abrazo. Aquí en la tierra. No, perdón. Perdón, no, es que yo estaba hablando, ya me puse rojo. Yo estaba hablando de otro. Es que tuvimos dos coaches muy buenos. Mira, eso sí. No escuché, pero creo que no es necesario. Bueno, si continúas viendo esto, acaban de editar porque se aventaron chistes. Regresamos con más. Estamos en vivo. Es que bueno, tuvimos dos mentores. El que fue nuestro pastor y un pastor que a mí me encantan esos pastores que, bueno, yo... El pastor le da risa. ¿Qué pastor? Cuéntanos, ¿qué pasó? No, me estoy riendo de nuestro productor. Oye, pues que desinteresadamente nos ayudaba. No era ni nuestro pastor, ni era de nuestra organización, porque no teníamos organización, pero desinteresadamente él nos escuchaba y decía, si ustedes quieren servir al Señor, yo te ayudo en lo que sea. Entonces ese pastor, me acuerdo, que su entrenamiento era, porque luego pensamos que dones espirituales pues es algo muy místico, como decías tú, pero ese pastor que nos enseñaba liberación, me acuerdo que a mí me escuchaba y literalmente Azalia me daba una hoja, me decía, ten, y me decía, escríbeme el Salmo 23, y ese era su coacheo, ese era había puesto Salmo 23, su manera de enseñar. Y yo tenía que escribir todo el capítulo, o sea, el verso, me acuerdo que con comas y puntos y todo. Si me faltaba una coma, él me decía, aquí te falta una coma, porque cambia totalmente el sentido de la oración. Pero yo en ese momento, bueno, a mí me coachaba cuando estaba más chiquita.
Ya le apagaron la luz a la pastora. Me coachaban cuando estaba más chiquita y yo en ese momento no entendía por qué yo decía, ay, pues es que este hermano de maestro no tiene nada, este pastor de maestro no tiene nada. Pero muchas veces no entiendes por qué es que te enseñan de esa manera. Cuando estaba adolescente, que les contaba ahorita que cuando... que me entrenaba, bueno, yo empecé desde muy chiquita, a entrenarme en esto. Es que no saben, pero la pastora es ancestral. Ella es más grande que yo, es más viejita que yo. Lo tengo que decir aquí públicamente, ella es más vieja que yo. No, siempre lo quieres mencionar, pero nadie te lo pregunta, nadie quiere saberlo. Yo soy un jovenzuelo. No se nota. Yo soy un jovenzuelo. Sí, soy más grande que el pastor, ya. Saltacunas, prosigue. Entonces, me acuerdo que el pastor me entrenaba y literalmente me daba una hoja y me decía, Azalia, vas a escribir el Salmo 25. Y yo lo tenía que escribir. ¿El 23? 24, okay. 23. Eran muchos días los que él me enseñaba. Y yo tenía que escribirlo tal cual, o sea, con versos, con puntos y comas. Y a mí me faltaba una coma, él me decía, te faltó una coma aquí, porque cambia totalmente el sentido si tú no le pones esa coma. Tienes que entender lo que está diciendo. Yo me acuerdo que me lo decía. Y en ese momento, como yo estaba adolescente, yo empecé muy, muy pequeña, pues no entendía. Y a veces así nos pasa, que no entendemos por qué nos enseñan ciertas cosas. Ahora entiendo por qué me enseñaba él de esa manera, porque la palabra es nuestra arma más poderosa. Y cuando se manifiesta cierto espíritu, porque pues son diferentes, tú tienes que saber qué verso, o sea, cuál arma va a hacerlo huir o va a ese espíritu quitarle poder sobre la persona. Y ahora lo entiendo, pero en ese momento pues no, yo estaba de que, ay, ¿por qué el pastor me enseña? Y ahora lo hago, lo sigo haciendo, pero ya, bueno, él sí ya está en la presencia del Señor. Es que yo ahorita decía que hasta el cielo, porque yo pensé que te referías a él. No, él sí ya partió a la presencia del Señor y dejó pues todo un legado, toda una enseñanza, un nombre de Dios. Yo tuve la oportunidad de conocerlo poco tiempo, porque fue poco tiempo el que yo lo conocí, pero poco tiempo fue muy enriquecedor y yo pasaba horas en su oficina y hasta que me decía, ya no te quito más tu tiempo. Y yo, no me lo está quitando. Le digo, no, pero tú a mí sí. Te corría. Retírate y nos vemos después, porque yo podía estar horas ahí en su oficina platicando y se te iba como nada porque aprendías mucho. Es que aparte de que aprendías, él tenía los frutos del Espíritu Santo, que es ese tipo de persona con el que quieres estar. O sea, su simple compañía a ti te hacía sentir en paz, te hacía sentir cómodo, te hacía sentir protegido, su simple compañía. Entonces, bueno, ahorita que mencionas eso de los frutos, yo creo que con esto vamos a ir encaminando a terminar. Sí. Es muy importante, los dones espirituales es de suma importancia y es algo que la iglesia no debería ignorar para poder combatir o contrarrestar los ataques del enemigo. Pero acabas de tocar un punto especial. Los dones espirituales se complementan con el fruto del Espíritu. Totalmente. O sea, no hay otra manera. Son Totalmente. Dones del Espíritu Santo y fruto del Espíritu. Y yo vi una frase que hoy quiero ponerla sobre la mesa para ver si con esto terminamos y vamos ahí analizando. Decía, Satanás es un imitador. El diablo es un imitador. Y él puede imitar, escuchen, quiero que no suene herejía, pero él puede imitar muchas de las manifestaciones que suceden cuando hay un mover espiritual. ¿Por qué? Porque él también se mueve en lo espiritual. Entonces, si Satanás puede imitar a lo mejor la manifestación de un don espiritual, pero lo que no puede imitar nunca va a ser el fruto del Espíritu. Por eso cuando un don espiritual va acompañado de frutos, sabes que es algo genuino. De hecho, dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. No dice por los dones, por los milagros, por lo bonito que predica, por lo bonito que canta. Dice la palabra por sus frutos. ¿Por qué? Porque es más importante ser cristiano de toda la semana a solamente ser no sé, pastor de domingo o apóstol de domingo, el bishop o no sé, ahorita los términos que andan de moda, de un solo día. Tenemos que ser cristianos de toda la semana y eso se manifiesta solamente en la comunidad. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿cómo vamos a tener paciencia si no es con otros? ¿Cómo vamos a tener amor si no es con otros? Benignidad si no es con otros. Es por eso que es muy importante estar
en una comunidad activos en la iglesia, porque es donde se capacita el fruto, es donde se donde fortalece. crece, exacto, es donde se riega el fruto para que crezca y para que sea manifiesto. Y de hecho, tristemente por eso muchas iglesias cierran como la puerta a estos temas, porque, bueno, nosotros que nos movemos mucho en este ámbito, nos damos cuenta, o sea, no estamos ajenos que aún dentro de las iglesias hay mucho, pues la palabra también lo menciona, que dice que hay muchos, dice, obreros fraudulentos, lo llama así. Hay muchos obreros fraudulentos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque recibieron un don, pero no lo someten. No lo someten ni bajo el señorío de Cristo, ni bajo el señorío de la iglesia. Entonces andan por ahí haciendo sus manifestaciones, pero en base a su propio deseo o sus propios, ¿cómo se puede decir? Para su propio bien, no para el bien del reino. Y también la palabra menciona cuando, yo hago así porque la tengo en el celular, la palabra menciona cuando, en dónde es que tiene que estar basado un don. De hecho, si tú te vas a los capítulos que enseñan sobre los dones espirituales, que son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, te dice, siempre en un capítulo anterior te dice, te empieza a hablar de la unidad. Y el capítulo posterior, los capítulos posteriores, te empieza a hablar del amor. Y eso es fascinante, porque te dice, tu don, el don que te ha sido entregado, porque son irrevocables, que es irrevocable y que nadie te lo puede quitar. Una vez que el Espíritu Santo te lo regala, y no te dice, no, dámelo, no, te lo regala. Pero tiene que estar basado en ¿dónde? En la unidad y en el amor. Porque eso va a indicar que estás tú guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te acompaña. Y es fascinante. Ay, mira, ya estoy sintiendo que se está moviendo aquí. Huele a Dios, dice el pastor. Huele a Dios. Bueno, de hecho, con esto es algo que quería comentar también en cuanto al don de discernimiento de espíritus. Hay ocasiones que huele a Dios. Y bueno, yo no tengo ese don. Cuando tú dices huele a Dios, yo no huelo a Dios. O sea, yo huelo como yo en las madrugadas. No, voy a decir que huele a Dios, cómo yo identifico el olor a Dios. Y esto lo digo porque no van a tachar de hereje o algo así. De loquito. De loquito. El don de discernimiento de espíritu se conecta aparte de lo que ves, se conecta a lo que escuchas, se conecta a veces lo que sientes, lo que tocas, y se conecta tu olfato o tu gusto. Entonces, yo empecé a veces, en ocasiones que estábamos ministrando, a oler un perfume que no es fabuloso, ni pinol, ni nada de eso. Eso huele bonito, pero es algo que tú sabes que nadie lo usó, que nadie lo trae, pero tú sientes la fragancia. Santo Dios. Jesucristo. Ya no huele a Dios. Yo empecé a percibir como un olor de jardines, de como si estuvieras en un campo muy, muy lleno de no sé, nunca he olido, por ejemplo, dicen que un jazmín, nunca he olido un jazmín, o no lo tengo presente, pero son unas flores muy bonitas, no son las flores, las típicas rosas de esquina, de las que te ofrecen para tu novia, esa no. De las que nunca me compras. Es que prefiere tacos. Jamás. Bueno, eso Vamos es verdad. No, es verdad. O sea, entonces yo cuando huelo eso, huele a Dios. Yo digo, huele a Dios y siempre tenemos que ser sensibles a eso. ¿Por qué? Porque Dios, Espíritu Santo, yo les digo a veces a la iglesia, Espíritu Santo ya está aquí y Él quiere hacer algo. Él quiere hacer algo y hay que ser sensibles a eso, no perder el tiempo o no distraernos con otras cosas. Y también lo he olido de la siguiente manera. Ya, yo sé que van a decir que estoy loco, pero ¿qué tiene? Pues que me digan de una vez. No, pues muchos se van a identificar porque hay personas que yo reciben. También lo he olido. Yo tengo un perfume favorito. Pero no es muy usual. No es muy usual y de hecho yo ya no lo utilizo porque casi no lo encuentro en las tiendas. Y a veces que yo estoy pasando por ciertas situaciones y todo, y que yo me pongo a orar y de repente se me viene el perfume ese. Y yo sé que es Dios, o sea, es como un detalle que Dios tiene conmigo, de que Él está ahí. Entonces yo digo, huele a Dios. Y también aparece la parte contraria, ¿no? Cuando no huele a Dios, cuando huele a
a peligro. No es una canción, ¿verdad? Cuando huele mal, o sea, huelen los espíritus inmundos también huelen a drenaje, a podrido, a carne echada a perder, no sé, entonces... Bueno, yo solo una vez he olido, que fue esa experiencia en nuestra casa, ¿recuerdas? que me tocó oler, pero yo no tengo ese don, o sea, no constantemente estoy oliendo, pero esa vez sí lo olí, lo percibí, que es lo que decíamos también hace rato, que no porque funciones en ese don significa que lo tengas, que nos pasa a nosotros también. Entonces, lo olí y comentándolo, tú me dijiste, sabes, que tú habías visto un espíritu que andaba rondando la casa. Y también así nos empezamos a dar cuenta cómo es que teníamos nuestros dones, porque, bueno, el pastor y yo siempre hemos ido juntos a servir, a orar, desde que somos novios, desde que nos casamos también. Desde que la conquisté. Desde que se la bajé al chino. Saludos chinos. Pastor, borra esto, a ver, qué vergüenza. Y esa experiencia también que tuvimos, no se me olvida, que fuimos a una casa porque nos decían que se aparecía una persona fallecida. ¿Te acuerdas? Esa casa decían, es que mi esposo se aparece. Mi esposo falleció hace no recuerdo cuántos años. Y dicen que lo ven, toda la gente que va dicen, ay, vimos a tu esposo, dicen que lo ven, dicen que no. Que ese es otro tema también bien interesante, pero lo tocamos en otro podcast porque yo creo que casi no hablamos de nada. Tiempo. Pues es que hay que anotar los puntos para hablarlos. Oye, y entonces vamos a esa casa y empezamos a orar. Nosotros lo que hacemos cuando oramos por casas es, entras, se le habla a la persona de Jesús, si es que no se le ha hablado, si es cristiana, bueno, se les da unos puntos ahí a considerar. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo y empezamos a orar por cada cuarto, por cada ventana, cada puerta. Y me acuerdo que en una habitación, no sé si te acuerdas, yo creo que sí te acuerdas, porque, bueno, no sé, yo me acuerdo mucho. Entonces entramos a una de las habitaciones de esa casa. Y yo me acuerdo que entrando, reitero, no tengo el don de discernimiento de espíritus, mis dones son otros, pero yo me acuerdo que entro y yo siento, a mí lo que me pasa, no veo ni huelo, pero siento en mi cuerpo si es un mover espiritual maligno o si es el Espíritu Santo. Entonces me acuerdo que siento aquí, en esta parte de aquí, si alguien lo siente, yo sé que se va a identificar conmigo, siento que me recorre algo muy feo cuando entro a esa habitación. Y conforme me iba yo acercando al closet de esa habitación, lo sentía más intenso. O sea, fue algo como... Entonces, como estamos caminando y orando, me alejo y se baja. Y recuerdo que el pastor recuerdo que tú ibas atrás de mí. Y cuando pasas exactamente por ese closet, recuerdo que el pastor pasó y volteó al closet y dijo, ¿qué hay aquí? Entonces, cuando el pastor dice eso, yo sentí como ñañaras. Yo dije, ay, porque yo ya lo había sentido. Yo ya había sentido que acercándome a ese closet, sentía yo algo. Es como un campo magnético. No, hasta la fecha no lo sé describir. Pero no se me olvida que el pastor rápidamente dijo, ¿qué hay aquí? Y la persona dice, ay, pero la persona nos dice, están todas las cosas de mi esposo que falleció. Está todas sus pertenencias, sus cosas, su ropa está ahí. Entonces, dice el pastor, ¿lo puede abrir? Me acuerdo que tú dijiste, ¿lo puede abrir? Y ya, bueno, pues rápidamente le indicamos ahí a la persona unas cosas, oramos. Y cuando platicamos tú y yo, te dije, ¿por qué preguntaste? Recuerdo que te pregunté, ¿por qué preguntaste qué había en ese closet? Y me dijiste, es que yo vi. Me dijiste, ¿te acuerdas o no? Sí, recuerdo. Yo vi una sombra que se metió a ese closet. Sí, tú me dijiste, es que yo vi una sombra que entró en ese closet. Y así fue como nos empezamos a dar cuenta de nuestros dones, o sea, sirviendo al cuerpo, porque la mayoría de la gente me pregunta, pastor, es que yo sé que tengo un don, ¿cómo lo desarrollo? Sirviendo a los demás, sirviendo a la iglesia, sirviendo al cuerpo. Luego mucha gente quiere ser profeta en su casa encerrado. En su cama. En su cama acostado viendo TikToks. Y pues no. Entonces los dones son para otros, son para servir a los demás. Y los demás tienen dones que nos sirven a nosotros. Pero es algo espectacular.
Y ya para terminar, que nos Ahora invitaron sí, aquí. ¿desde cuándo que dijiste eso? No, ya para terminar. Ahorita nos enfocamos en el don de discernimiento de espíritus, es el que estamos hablando. Porque después van a decir, es que yo no veo nada, yo no siento nada, yo no huelo nada. Quiere decir que no tengo ningún don, pero no, hay 9 dones espirituales y estamos hablando solamente de uno. Entonces no quiere decir que si no te has identificado con algo de lo que hemos hablado, eso es lo personal, lo que nos ha sucedido a nosotros. Y de hecho nos faltó, la pastora no habló de su don, vamos a hablar que se le subió el muerto. Entonces, si no te has identificado, no te sientas menos o no te sientas como que yo no tengo ningún don. ¿Por qué? Porque hay 9 dones espirituales y no puedes estar en alguno de los otros. Entonces es importante seguir. Si tú eres cristiano, si tú crees en Cristo, si el Espíritu Santo te ha visitado, tienes un don espiritual, tienes que descubrirlo y tienes que ponerlo al servicio de el pueblo donde el Señor te ha sembrado, la iglesia donde el Señor te ha sembrado. Exacto, de que lo tienes, hay que echarlo a andar, hay que usarlo, porque es un arma poderosa contra Satanás y contra las tinieblas. Por eso es tan importante no ignorar acerca de este tema. Y pues gracias por acompañarnos. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos de este episodio. No sé si va a ser el tercero o va a ser el 1 parte 1.2. 1 temporada 2. 1.2, nada más fueron dos episodios. No sé si va a ser el episodio 3 o el 1.2, pero nos despedimos el 3. Nos despedimos y queremos preguntarles, queremos que todos los que están, saludos a todos los de TikTok, saludos a todos la gente maravillosa con la que en este año nos encontramos. Ay, sí, y empezamos a ser amigos, porque yo así los considero mis amigos. Entonces yo quiero mandarles saludos a todos ustedes, quiero mandarles a los hombres un beso de machos hasta donde estés, hasta el país que me estés viendo. Y quiero preguntarles qué tema les interesa, porque ahorita estamos hablando de dones. Sabemos que es un tema muy amplio. Queremos hasta abrir un estudio de dones para poderlo transmitir por Zoom y que se puedan incluir y darles un certificado con mi cara y cosas así. Pero queremos saber, hoy queríamos hablar de noviazgo, queríamos hablar de matrimonio, queremos hablar de cómo bajarle la novia al ciervo. Ay, Dios. Yo soy experto en eso. Tenemos muchos temas de qué hablar, de alabanza, de muchas cosas que podemos hablar, pero queremos que ustedes nos digan si le seguimos con dones, si hacemos anécdotas, porque a la gente le gusta mucho las anécdotas. Los que saben la anécdota de Navidad mía, la Navidad del terror, eso se las puedo platicar con gusto, pero escriban aquí en los comentarios, compartan y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, si tienes una idea, comenta, queremos leerte porque este podcast es para ti. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, nos vemos. Te queremos mucho, te queremos ver triunfar.